Bien, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a entrar ahora al sexto tema que estamos viendo de la madurez. ¿Por qué madurar? Y para eso les quiero suplicar que vayamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer ahí los versículos del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16, y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Si ustedes notan, Dios aquí ha nombrado un equipo de personas para llevarnos a la madurez, como leímos en el versículo 11. Nos habla de los apóstoles y también de los profetas, que por medio de sus escritos nos dejan directrices para poder madurar y crecer en el Señor. También están los evangelistas que nos enseñan el valor de ganar almas. Los pastores y los maestros que mantienen fortalecidos en la fe a los creyentes. Y estos perfeccionan o guían a la madurez a los santos. El propósito de Dios entonces es edificar el cuerpo de Cristo. Yo le hice una notita aquí que dice, la vida cristiana es una caminata. Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr ni de estar firmes para la batalla diaria. Porque todos los días tenemos una batalla. Y todos los días tenemos que tener la capacidad y el conocimiento de Dios para que en madurez podamos enfrentar nuestras crisis y nuestras circunstancias o aún la felicidad. Para que con esa madurez nosotros disfrutemos en plenitud de lo que Dios nos da. Porque posteriormente a veces nos lamentamos de que pasó una época maravillosa de nuestra vida y no la supimos aprovechar. ¿Sabe cómo es? Como cuando uno tiene a los niños pequeños. Sus hijos están pequeños y uno anda tan atribulado por proveer para la casa que se olvida de disfrutar con ellos. Por eso uno de abuelito disfruta más a los nietos que los propios papás con los hijos. Pero es importante que nosotros evaluemos lo que la madurez implica para nuestra vida diaria. En primer lugar, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Normalmente la respuesta sería los pastores y los oficiales de la iglesia, pero no es así. El plan de Dios no es de esa manera. Ministrar es una palabra que etimológicamente quiere decir servir. Entonces aquí dice que los santos son los que deben hacer la obra del ministerio. Ustedes son los que tienen que hacer la obra del ministerio. La grandeza de una iglesia no es el edificio ni es el volumen de personas que asistan a ella, sino el crecimiento interior en madurez que tiene cada miembro de la congregación. Esa es la grandeza de una iglesia. A veces las personas son grandes de tamaño y a veces las personas son grandes en espíritu. Y Dios quiere que todos seamos grandes en espíritu, que espiritualmente seamos grandes. Porque ¿saben qué sucede? La vanidad y el orgullo embargan de tal forma nuestra mente y nuestro corazón que nos olvidamos de la grandeza espiritual, que es lo más maravilloso. Porque, dígame una cosa, ¿alguno de ustedes alguna vez vio una foto de Brigitte Bardot? Aunque hace muchos años de eso, pero era una mujer espectacular, formidable.
Hubo otra que le decían la Mujer Maravilla, que decía que tenía el cuerpo más perfecto de la tierra en ese momento. Y estaba aquella famosa actriz Elizabeth Taylor, que se caracterizaba no solo por su belleza, sino por el color tan peculiar de sus ojos. Pero yo le pregunto, ¿y dónde están ahora? Porque ¿qué nos dice Salomón en Eclesiastés? Que todas esas cosas pasan. Todo eso pasa. Usted va a ver un camión todo desvencijado que usted dice, ¿cómo no han llevado la chatarra a ese carro? Que atrás tiene un rótulo que dice, yo fui último modelo. ¿Verdad? Porque ¿saben qué es lo que sucede? Todo pasa. Pero lo espiritual no pasa. Mire, si usted va a la primera carta de Juan en el capítulo 2, le quiero mostrar algo rápidamente, porque a veces a lo espiritual no le damos el valor que debe tener en nuestro corazón. Y dice aquí en el versículo del 15 al 17, San Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice su Biblia? Permanece para siempre, porque está hablando de algo que es espiritual. En su ser espiritual usted es eterno. Usted ahorita no lo puede entender, pero su cuerpo físico tiene un límite de tiempo. Dice la Biblia que 70 años es nuestro tiempo de vida, y en los más robustos 80. Sin embargo, hay personas que pasan esa edad, por supuesto. Pero nuestro cuerpo está limitado, pero su espíritu y su alma no. Ahí somos nosotros eternos. Y por eso estamos aquí reunidos, para hablar de esa eternidad. Porque aquí no estamos hablando de filosofía o de conocimientos del hombre, sino estamos hablando de la sabiduría de Dios que trasciende todo pensamiento humano. Dios tiene mucha más sabiduría que el hombre más inteligente que haya existido. Amén. Ningún hombre se puede comparar a la inteligencia y a la sabiduría que tiene Dios. Y eso es precioso, porque eso a usted le da seguridad de que cuando se acerca a Dios a pedirle un consejo, va a ser el mejor consejo el que va a recibir, porque viene del Hacedor y del Creador de todas las cosas. Dice que Jesucristo es el que creó todas las cosas, y sin Él dice que nada hubiese podido ser hecho. Él es el instrumento que Dios usa, de tal manera que los santos, los que han nacido de nuevo, los que tienen a Cristo en su corazón, son el cuerpo de Cristo que se encarga de hacer la obra del ministerio. Todos los creyentes deben hacer esta obra maravillosa. La mayoría de las iglesias invierten este orden, y los pastores tienen que hacer la obra del ministerio. Los santos escuchan sermones y a veces los critican. Las congregaciones procuran perfeccionar a los pastores y a los ministros. Demasiados creyentes no son sino espectadores que podrían considerar que pagan. Ahora, ¿cuál es el resultado del presente plan invertido? La iglesia avanza a paso de tortuga. Yo quiero que me entienda algo, porque la gente cree que cuando la iglesia avanza es porque ya no cabemos aquí. No, hermanos. El avanzar de la iglesia es hacer la obra del ministerio. Pero si usted no tiene el conocimiento previo, no puede hacer la obra del ministerio. Le voy a poner un ejemplo. Ninguna persona, si no se gradúa con la suficiente preparación, puede desarrollar su profesión. Se aplica analógicamente ese mismo principio en lo espiritual. Si usted no tiene conocimiento de cuál es la obra de Dios en la iglesia, usted no va a poder hacer la obra de Dios en la iglesia. Y la madurez nos permite a nosotros hacer la obra de Dios. Porque no le estoy diciendo que sea la voluntad del pastor, sino la voluntad de Dios. Él es el que nos pide y nos enseña estas cosas. Debemos regresar entonces al plan de Dios, todos los creyentes ministrando. Yo le hice una nota que dice de la siguiente forma: la iglesia y los santos no se edifican ni fortalecen mediante programas de hombres
ni por entretenimiento, diversión, recreación, ni empujes. La iglesia es un cuerpo y debe tener alimento espiritual. Este alimento es la palabra de Dios. Cuando el cuerpo está completo, Cristo volverá y se llevará a su cuerpo, del cual Él es la cabeza, a su hogar de gloria. Si usted fuera conmigo en Efesios, ahí donde estábamos, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, note cómo dicen los versículos 22 y 23. Dice, y sometió Dios el Padre Todopoderoso, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es, que dice su Biblia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, de tal manera que la cabeza quiere que hagamos una obra del ministerio, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Pero le reitero, usted tiene que adquirir conocimiento. Le pongo un ejemplo. Si usted va a ver una película y la película no le gusta, usted no pone interés en la película, y cuando sale dice, no me gustó, y no tiene mayores detalles en pormenor. De igual forma es cuando usted viene a la iglesia y no viene dispuesto, con su corazón abierto y su mente receptiva, para que su espíritu se llene de la palabra, no va a avanzar ni va a adquirir el conocimiento que necesita espiritualmente, porque va a estar obrando usted en su propia carne. Dice en 1 Corintios 2, versículo 14, que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, que están en la palabra, porque las debe de discernir, dice, espiritualmente. ¿Cómo es usted espiritual? Llenándose de la palabra. ¿De qué se alimenta su espíritu? Su cuerpo sabemos que se alimenta de la comida sólida, ¿verdad? De las bebidas que ingerimos. Pero nuestro espíritu se alimenta de oír el poder de la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, posiblemente haya cosas que le interesen y otras que no. Pero al margen de lo que usted sienta, la palabra de Dios, cuando ingresa por sus oídos a su cuerpo, genera un poder sobrenatural de creatividad, de fortaleza, de crecimiento, de nutrición espiritual, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, un verdadero crecimiento espiritual. Mire, Pablo le tuvo que decir a los corintios que a pesar de los años con que él les había compartido, sus actitudes seguían siendo totalmente inmaduras. Y les digo, ustedes son salvos, ustedes son hijos de Dios, pero son carnales. Son seres carnales, porque entre ustedes hay celos, envidias, disensiones y un montón de cosas que los dividían, y eso lo único que señalaba era que no habían traspasado todavía el nivel de madurez que tenían que alcanzar. Nosotros tenemos años de ser miembros de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Dios es una. Ahora, nosotros hasta dónde hemos avanzado y hemos crecido en ese conocimiento. Por ejemplo, me pregunto yo, un médico y cirujano que toma una especialidad, ¿será que ahí se queda y ahí se terminó todo? No. ¿Qué tiene que hacer el médico? Tiene que estarse poniendo al día en todo, porque la ciencia va avanzando y va creciendo. Ahora yo le pregunto, ¿hasta dónde es el límite de crecimiento en la Biblia? No hay, hermanos. No se alcanza ese límite. El mismo Pablo en una de las epístolas dice, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, porque es un conocimiento que no nos alcanzaría la vida para poderlo alcanzar, hermanos. Es tan profundo y tan grande. Lo que sucede es que nosotros, como no nos hemos preocupado de hacer crecer nuestro espíritu, nuestro interés en las cosas de Dios siempre redundan en la religiosidad. Pero si nosotros nos interesáramos más por nuestro crecimiento, entonces nosotros vendríamos a la iglesia como el sediento en el desierto que anhela una gota de agua y cuando le da un chorro se lo quisiera beber todo. Así vendría usted a la iglesia, sediento, hambriento, anhelante de recibir el conocimiento del Espíritu Santo. Entiéndame, no le hablo del conocimiento mío porque eso no serviría. Le hablo del conocimiento que Dios nos da a todos a través de su palabra. Yo solo soy un instrumento de Dios para que usted reciba el conocimiento de la palabra. Yo no le enseño esto aquí de memoria. Yo le enseño algo que pasé aproximadamente 20 horas estudiando para explicarle a usted qué es lo que le estoy diciendo. ¿Con qué propósito? ¿Que tenga excelencia académica
o que sea un super predicador. No, Dios me libre de semejante herejía. No, yo quiero tener conocimiento espiritual para que usted reciba conocimiento espiritual. Porque lo que debe crecer en usted es su acervo espiritual. Usted necesita conocer más de sí mismo y necesita conocer más de Dios. Porque de Dios sabemos, mire, tan superficialmente que nos debería de dar vergüenza. ¿Sabe? La carta a los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, seguís con la misma cosa, dice el autor de Hebreos. Seguís como niños comiendo lechita y papilla, cuando ustedes debían ser ya maestros. Pero no está siendo peyorativo, está exhortando para que nos interesemos más. Mire, ¿será que si usted crece espiritualmente de una manera denodada, usted va a ser el cristiano más famoso de la tierra? No. ¿Por qué entonces crecer? Porque lo necesita para conocer a su Creador, para conocer a Dios, para que Dios no lo conozca a usted de una manera superficial. Hágame un gran favor. Antes de los Salmos, este libro de Job, acompáñeme al libro de Job, capítulo 42. Le quiero mostrar algo que va en relación con lo que estamos platicando esta mañana. Job era un hombre sumamente espiritual. Job era un hombre que amaba a Dios y temía a Dios con todo su corazón. Sin embargo, a pesar de que su vida había sido asido de Dios, miren lo que dice aquí en el capítulo 42. Le voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice: respondió Job a Jehová, porque tenía a Dios enfrente, y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué dice su Biblia ahí? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Era un hombre de edad maduro, pero era un hombre que, a pesar de su espiritualidad o de su piedad, no era una persona que tuviera un profundo conocimiento de Dios. Por ejemplo, pues le preguntan a alguien: ¿y usted conoce a su esposa? Ah, por supuesto, la conozco re bien. Mentira. ¿Quién es el único que nos conoce? Dios. El único que nos conoce. Y a veces fíjese que lo más paradójico es que uno a sí mismo no se conoce. Por eso le digo, cuando usted comienza a descubrir en lo espiritual lo maravilloso que es Dios, usted entra en un mundo diferente, en una dimensión gloriosa en la cual su espíritu comienza a ser voraz para adquirir el conocimiento de Dios, porque no es un conocimiento que envanezca, es un conocimiento que da madurez, que da sabiduría, que da entendimiento, y usted comienza a ver la vida desde un punto de vista diferente. Nosotros hemos sido alienados por la sociedad de consumo por siglos. ¿Quién es un hombre que es envidiable en la sociedad? El que anda en un Maserati con un traje de $5,000, con zapatos Florsheim. Ese es un hombre que la gente admira. Es, pero es aquel personaje oscuro que está por ahí, nadie lo conoce, pero está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que esa persona tiene, qué bueno que lo tenga, bendito sea. Pero ¿sabe qué? Eso pasa. Pero lo que aquel hombre anónimo tiene como riqueza, eso no pasa jamás. Hasta ahí usted viene a entender cuando Cristo dice: no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque los tesoros de la tierra se corrompen, se los roban, los destruyen. Pero el conocimiento, el tesoro, la riqueza de la que habla Cristo ahí, es lo que usted esta mañana está recibiendo de Dios en la palabra. Amén. Esa es una riqueza que nadie se la puede robar. Amén. Ni nadie la puede contaminar, ni la pueden corromper, porque el conocimiento de la palabra de Dios es perfecto y es puro, y hace crecer nuestro corazón.
y nos hace comprender la vida de una manera diferente. Es maravilloso ser maduro en el Señor. Y yo anhelo ser maduro, hermanos. Yo estoy igual que ustedes en esa lucha, clamándole a Dios que me ayude a entender el propósito por el cual Él me puso en esta tierra. Porque vivir aquí no es bonito. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero sin embargo es un lugar donde Dios quiere que estemos, porque nos está probando, nos está templando como al acero. Porque Él quiere que seamos fuertes, para que cuando estemos con Él, entonces entremos en su reposo. ¿Qué es la obra del ministerio? En el versículo 12 leímos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, note, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ministerio es todo lo que edifica al cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar? Es construir. Y nosotros necesitamos construir nuestro conocimiento espiritual para comprender mejor a Dios y entender mejor todas las cosas. ¿Sabe una cosa? Dios quisiera que fuéramos tan maduros que con nuestros ojos espirituales pudiéramos ver todo. Se lo voy a poner de otra manera. Había un siervo de Dios que se llamaba Eliseo. Y cada vez que un rey que era muy poderoso de Siria mandaba a su ejército para destruir al ejército judío, Eliseo le decía: no vayan por ahí, porque ahí vienen los sirios. Y el rey se enojó tanto porque no le salía ni una. Dijo el rey: entre ustedes, les dijo a su staff en el ministerio de guerra, entre ustedes tiene que haber un traidor. Dijo: cada vez que yo dispongo a ir a atacar a los judíos, ellos se van por otro lado porque les avisan. Entonces le dijo un general: perdón, mi rey, le dijo, pero no somos nosotros ni somos traidores, sino que hay un siervo del Dios Altísimo que Dios le revela todo y él puede ver todo. ¿Cómo así? Le dijo. Por ejemplo, le dijo estoy parafraseando, le dijo el general: por ejemplo, aquí ahorita Dios permite que Eliseo esté viendo lo que estamos haciendo y oyendo lo que estamos hablando. ¿Cómo va a ser? Dijo el rey. Vayan y me lo capturan. Y estaba en una ciudad pequeña, amurallada, y la rodearon con un gran ejército para que no se escapara. Y cuando llegaron ahí, el siervo de Eliseo llegó temblando y llorando en la madrugada y dijo: Señor, estamos perdidos, hoy sí nos amolamos. Los sirios nos tienen rodeados porque vienen a traerlo a usted preso. Vente conmigo, le dijo, y lo subió al terrado. Y cuando estaban en la terraza le dijo: Padre, abre los ojos de mi siervo, le dijo. Y el siervo dijo: puchi, si los tengo bien abiertos. Pero estaba hablando de los ojos espirituales. Cuando Dios le abrió a este varón los ojos espirituales, vio que el ejército de Dios que tenía rodeado a ese gran ejército era mayúsculo, era mucho más grande. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios quiere que usted tenga una óptica diferente. Dígame, ¿no nos enojamos por cualquier cosa? Sí, porque nuestra vista es miope, nuestra vista espiritual a veces ni es miope, es ciega. Dios quiere que abramos los ojos espirituales para que entendamos lo que Pablo dice en Romanos 8:28. Dice: y a los que amamos a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué dice? Para bien. Y usted dice: no, malaya, qué bien me puede hacer este dolor, este sufrimiento o esta agonía. Porque en nuestro espíritu estamos así anquilosados. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver el propósito de amor de Dios. Mire, en esta época le va a dar risa a usted, que en el tráfico va a haber gente que se le va a decir: ay, gracias, porque el espíritu navideño entró en su corazón. Pero ¿será que el espíritu así debe ser solo en diciembre? No. Por eso le digo, la madurez espiritual nos hace cambiar totalmente, de manera integral. Nos hace ver la vida de una manera distinta. ¿Qué está usted haciendo para edificar a los creyentes? Y aquí me voy a permitir decirle algo con amor. Mire, si usted es solito, si usted es casado, si usted tiene hijos, yo le quiero invitar a que haga algo. Edifíquese usted y edifique a su familia. Yo le regalo el material para que usted tenga media hora semanal de estudio bíblico en su casa. No le estoy diciendo que invite a sus vecinos,
Le estoy diciendo que empiece usted a tener un estudio bíblico. Papá, que se siente y que sea él el encargado de llevar el estudio bíblico. El estudio bíblico es algo precioso. Amén. Porque está lleno de preguntas, pero todas las respuestas, sin excluir ninguna, están en la Biblia. Amén. De tal manera que cuando el papá hace una pregunta, la respuesta dice está en tal versículo y cualquiera lo puede repetir, lo puede leer, lo puede analizar y luego compartir y hablar de él. Ustedes necesitan tomar un tiempo para Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque después nos arrepentimos, porque la vida se va vertiginosamente. El tiempo no se detiene, hermanos. Es un río que nadie puede detener. Y ese río es imperturbable, sigue, pase lo que pase, sigue. Por eso le digo, tome un pequeño tiempo de su semana y siéntese usted solo, siéntese con su esposa o su esposo, siéntese usted, su esposa y sus hijos, como usted quiera, pero siéntense con la familia media hora y hagan los estudios. Yo se los regalo, sin ningún costo. Yo se lo doy con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque usted necesita invertir en el reino de Dios y crear participación en el ministerio de Dios. Y no va a perder nada, al contrario, va a ganar mucho. Porque el tiempo que usted le da a Dios, Él se lo devuelve a usted en abundancia. Y se lo devuelve en conocimiento y en armonía en su hogar. Yo le sugiero con todo mi amor que no eche en saco roto lo que esta mañana le estoy ofreciendo con todo mi corazón. Porque en la iglesia existe el ministerio de cuidar a los atribulados. Fíjese que el pastor no se alcanzaría para ir a visitar a todos los atribulados. Pero si en la iglesia hubieran grupos que dijeran, vamos a visitar a los atribulados, qué maravilloso sería, ¿verdad? Una vez una hermana me dijo, ¿y por qué no llegó a la iglesia? Le digo, es que me enfermé, y usted nunca me llevó, ni me fue a ver. Ay, le dije, ¿y cuándo se enfermó? Ay, yo me enfermé, y usted como pastor tenía que saber que yo me enfermé. Ay, no, le dije, todavía no soy sajorín. Y quería que adivinara que no se puede, hermanos. Si usted me llama y me dice, yo con mi amor voy. Tengo muchas cosas que hacer, pero yo tengo que apartar tiempo para eso. Pero yo quiero que me entienda lo que le estoy enseñando esta mañana. El propósito de la madurez no es decir que el pastor no haga nada, no, sino hagamos con el pastor la obra de la iglesia, que es lo que necesitamos hacer. Tenemos que consolar a los enfermos y a los afligidos. Vaya conmigo en su Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 14, si es tan amable. Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 14 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis, que dice su Biblia, pacientes para con todos. Tenemos que aprender eso, a ser pacientes, a tolerarnos unos a otros. También debemos visitar a los huérfanos y a las viudas. Miren lo que dice Santiago de la religión perfecta. Vaya Santiago, si es tan amable, en el capítulo 1 y versículo 27. Ahí dice la palabra: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de él. Santiago me gusta mucho. Le voy a explicar rápidamente algo. Santiago fue el que se quedó como obispo encargado de la iglesia cristiana de Jerusalén, pero era un hombre que era, mire, rígido, era hermano de Jesús, hijo de María. Y entonces Santiago tenía a su cargo ese dominio de la iglesia. Vayan conmigo a la carta de Santiago, si es tan amable, quiero mostrar rápidamente algo ahí. Mire cómo era él pragmático en cuanto a lo espiritual. Dice aquí, en el capítulo 2, versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice su Biblia? ¿De qué aprovechan?
Porque uno puede venir y decirle, venga hermana, voy a hablar por usted, Señor, abre la ventana de los cielos y dale todo lo que necesita esta hermana. Vaya con victoria, hermana. ¿Qué estoy haciendo ahí? Nada. Eso no es hacer nada. Antes de orar, tengo que decir qué le falta, hermana, qué necesita, hermana. Usted no lo sabe, pero esta iglesia ha sido tan bendecida por Dios que hemos podido darle a muchas personas, muchas veces, muchos supermercados. Porque ¿sabe qué? No tenemos por qué hacer alarde de eso. ¿Sabe por qué? Porque viene de Dios, no de nosotros. Amén. Pero ustedes son mis ovejas, yo les tengo que compartir esas cosas. No crean que somos inertes, que no hacemos nada. No, vimos a las personas que tienen necesidad y les compartimos a ellos. La iglesia mantuvo por muchos años a una persona hasta que falleció en un asilo de ancianos. Y ustedes no tienen ni idea lo que nos costaba pagar eso. Y eso que déjeme decirle que Dios fue tan bueno que el encargado de ese lugar de ancianos, de ese asilo, nos cobraba la mitad. Y pagábamos entre 1.400 y 1.600 quetzales mensuales. Aparte de medicinas y de pañales. ¿De dónde sale eso? De ustedes. De lo que dan para la iglesia. Y la iglesia daba eso callada la boca. Ahora ya no está ahí, ahora se los puedo decir. Pero yo quiero que sepan que hacemos cosas. Somos una iglesia pequeña, si usted quiere. Nos cuesta mucho con lo material porque no tenemos los recursos. Pero con lo que Dios nos da, hacemos lo que nos toca hacer. Porque lo importante es hacerlo. La gloria sea para Dios. Hoy les decía yo a Dios que le agradecía por los ancianos de la iglesia, porque en el estudio bíblico de ayer les dije, con tristeza les digo que no voy a poder hacer la cena navideña porque estamos mal económicamente. Yo soy el que le he pagado, pero ahorita no puedo. Les dije, entonces no va a haber cena navideña. Y hoy en la mañana entraron los ancianos y me dijeron, pastor, nosotros vamos a comprar los tamales. O sea que sí va a haber cena navideña. Gloria a Dios que vamos a comer los tamalitos. No es cena, sino que es almuerzo, ¿verdad? Pero yo les agradezco que ustedes se avengan a comer un tamalito proletario y humilde, pero con mucho gozo del Señor aquí con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el ministerio es suplir para las necesidades físicas de los creyentes. Pablo compartió para suplir las necesidades y las prioridades de los santos. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 13, si es tan amable. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire cómo era Pablo de especial. No tenía nada y lo que recibía lo compartía con las personas muy necesitadas. Él ministraba a los santos en Jerusalén también, a la gente muy pobre de Jerusalén. Si usted va conmigo a Romanos 15, dice en los versículos 25 y 26, Romanos 15, 25 y 26, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, dos iglesias, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire qué amor el que había en la iglesia primitiva, porque ministrar es alentarse unos a otros. En Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se... Yo le voy a decir algo que yo siento en mi corazón. Yo quiero que me entienda, no le estoy dando profecía, ni le estoy diciendo que así va a ser. Le voy a decir algo que yo siento en mi corazón por lo que estudio teológicamente cada semana. Yo siento que el Señor Jesús viene pronto. Viene muy pronto. Estaba leyendo que para el año 2040 ya va a ser muy difícil vivir aquí en la tierra por las circunstancias que se están dando climáticamente. De tal manera que todo está llevándonos a un vértice. Y para nosotros el vértice es que venga de nuestro Señor Jesucristo y nos podamos ir con Él. Entienda, no le estoy diciendo yo, así es. No, le estoy diciendo yo que eso es lo que yo siento en mi corazón. Se lo aclaro porque en Hechos, en el capítulo 1 de los Hechos, el Señor Jesús fue muy claro y dijo, no les toca a ustedes saber las razones ni los tiempos. Pero sí dijo algo en los evangelios. Por las cosas que sucedan, ustedes van a saber que el tiempo está cerca. Y yo siento que el Señor está muy cerca. Y yo le voy a decir algo, no por escapismo.
yo sueño que venga luego. Digo, Señor, que no me muera yo antes. Yo me quiero ir con todos, con toda la flota. Cuando vayamos en el aire todos por el Señor, en el rapto de la iglesia. Va a ser algo que la gente se va a quedar anonadada porque nos han visto como locos y ahí se van a dar cuenta de que eso es algo real. Nosotros debemos tener misericordia en nuestro corazón y cuando encontremos a alguien que está cometiendo una falta, no lo agarremos a martillazos ni a biblazos. No tenemos derecho a hacer eso. Vaya a Gálatas 6, versículo 1, si es tan amable. Mire cómo dice ahí Pablo, cómo me gusta cómo dice él ahí, ¿verdad? Porque como nos gusta el chisme, cuando miramos que alguien mete la pata, en el mayor secreto te voy a decir esto, hay que orar por él, pero lo vi con otra. Y ese otro en el mayor secreto, pues lo voy a ir a contar por otro lado. Dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois habladores, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote, ¿qué dice su Biblia? A ti mismo, no sea que tú también seas. ¿Verdad? Dice que el pecado es la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Por eso dice Pablo que no debemos de condenar, sino que tenemos que levantar al que cometa una falta. Porque es el ministerio de la iglesia. Ahora, también es evangelizar. El ministerio es evangelizar. Si usted va a Hechos capítulo 8, le quiero leer rápidamente ahí. Es muy interesante, muy bonito lo que aprendemos aquí en el libro de los Hechos. Aquí en el capítulo 8 de los Hechos narra lo que era Pablito. Para que usted tenga una idea, le voy a leer los primeros 3 versículos y el cuarto es el final. Dice, y Saulo, o sea Pablo, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, a quien estaban apedreando. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, note, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, mire por qué hay que evangelizar. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué dice su Biblia? Anunciando el evangelio. Mire qué temple, qué carácter el de esta gente que a pesar de estar huyendo por la persecución de Pablo, estaban sirviendo a Dios en el ministerio. Y por último, y aquí concluye el mensaje, ¿qué ocurre cuando todos hacemos la obra del ministerio? En primer lugar, la iglesia es unificada. Si usted vuelve conmigo al versículo 13 que leíamos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué lindo lo que dice aquí. Porque los creyentes llegan a ser realmente como Cristo, que es lo que anhela Pablo. La iglesia queda protegida de las falsas enseñanzas, porque en el versículo 14 dice que no seamos fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina. También el amor fluye con la predicación y la enseñanza. El versículo 15 nos habla de esto, sino siguiendo la verdad. ¿En qué dice su Biblia? En amor, dice. ¿Ya se fijó? La iglesia crece y se conoce por su comunión y por su amor. Por eso es que yo me he esmerado en que ciertas épocas del año nos juntemos a comer, porque todos tenemos compromisos, pero el hecho de que nos sentemos a comer implica que nos conozcamos y que platiquemos unos con otros. Somos una iglesia pequeña, pero qué lindo sería que tuviéramos más comunión unos con otros y que nos conociéramos y que habláramos, como dice la palabra, cosas preciosas de la Biblia, ¿verdad? Que no perdiéramos nuestro tiempo. Yo le pido a Dios con todo mi corazón, porque el otro domingo estamos concluyendo definitivamente estos mensajes de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Pero yo le pido a Dios que todo lo que hemos hablado, por lo menos algo, como una semilla, produzca en ustedes fruto. Cierren sus ojos, por favor.
En conclusión, retomemos el plan de Dios para nuestra iglesia. Que los líderes perfeccionen a los santos para que sirvan. Que los lleven a la madurez. Una iglesia que ministra alcanza a su comunidad para Cristo. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de los presentes, porque nosotros queremos madurar y queremos crecer en el conocimiento tuyo, porque la vida no es simplemente nacer, crecer, adquirir un patrimonio y luego morir. Nuestra vida tiene un propósito más profundo en lo espiritual, y es que todos te conozcan, Señor. Por eso yo te pido que en esta mañana bendigas a cada uno de los presentes. Tú sabes que cada uno de ellos tiene su propia y personal tribulación. Cada uno de ellos tiene sus propias preocupaciones y problemas. Pero cada uno de ellos te tiene a ti en su corazón. Y tú eres capaz de mover montañas por amor a nosotros. Por eso te ruego y te pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que por el poder del Espíritu Santo cada uno de ellos pueda ver tu respuesta positiva sobre cada una de sus peticiones. Ellos tienen muchas peticiones para ti, igual que yo. Concédenos el favor de ver esas respuestas positivas en nuestro diario vivir, Señor. Nosotros te necesitamos tanto. Tenemos fe en ti y creemos en ti, pero somos humanos también. Y necesitamos ver tu poderosa mano sobre nuestra vida. Cada uno de ellos vive a la expectativa para ver alguna manifestación tuya. Y yo te ruego que lo hagas, Señor. Abre sus ojos espirituales y permite que ellos puedan ver tu sobrenaturalidad. Ellos ya creyeron y te tienen en su corazón, pero necesitan ver el poder que tú obras cada día y que nuestros ojos de carne no pueden ver. Abre sus ojos espirituales, abre sus oídos espirituales, para que esta iglesia sea una iglesia de personas que fluyen con el río del Espíritu Santo, no a los tobillos, no a las rodillas ni a la cintura, sino que están nadando en ese río de espiritualidad que tú has puesto a nuestra disposición. Por eso esta mañana te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rebase los límites de lo que ellos creen o esperan, y que sean benditos en su entrar y en su salir, que sean cabezas y no colas, que estén arriba y no debajo, que sean enriquecidos espiritualmente y que nada material les falte. Y si sienten soledad, revélate a ellos, para que no sientan soledad, sino sientan tu presencia, tu calidez, tu compañía, tu cuidado, tu afecto, tu preocupación paternal por nosotros. Y gracias, Jesús, por ser nuestro amigo, porque en tu amistad encontramos las respuestas a todas las cosas que inquietan nuestro corazón. Bendice entonces, Señor, a cada familia aquí representada, con toda bendición desde los cielos. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y quita toda preocupación, todo dolor, toda enfermedad. Alza tu rostro sobre ellos y llénalos de tu misericordia, para que satisfagas todas las necesidades que tienen en su alma, y que tu bendición, Jesús, colme todo su ser. Y en tu nombre lo pedimos al Padre. Amén, Señor, y amén.